Bendecidos mis amados hermanos, gracias al Señor por cada uno de ustedes que están en este momento poniendo atención a esta enseñanza gloriosa, maravillosa, a lo que el Espíritu Santo nos está revelando a través de su palabra y de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por cada uno de ustedes que siempre están atentos, escuchando estos videos, estos mensajes, esta palabra de Dios, poniendo atención a lo que Dios quiere hablarnos y lo que nos está hablando. Es un día maravilloso, glorioso, es un día de milagros, señales y prodigios. Cada mañana debes de darle gracias a Dios, porque ese día va a ser un día maravilloso, glorioso. Iremos de aumento en aumento, como dice la palabra de Dios, hasta que el día sea perfecto. Bueno, estamos hablando los jueves acerca del reino de Dios o reinando en vida. Hoy estaremos hablando o terminando un poco de lo que es reinando sobre las emociones, y también estaremos viendo lo que es la voluntad, si nos alcanza el tiempo. Pero es importante que estemos conociendo o conociéndonos a nosotros mismos. Eso se llama intrapersonal. Conocernos a nosotros mismos es intrapersonal. Eso es lo que queremos para poder así fluir. Le decía un día esto a mi esposa: Dios es tan sabio que dice que Él santifica, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 23, Él santifica espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros definitivamente, para que haya cambios, debemos de conocer cómo funciona y qué es el espíritu, cómo funciona, qué es el alma, y cómo funciona y qué es el cuerpo. Pero esto estamos hablándolo. Sé bien que el año pasado estuvimos hablando de espíritu, alma y cuerpo durante 6 meses, pero ahora estamos avanzando en un conocimiento mayor, entendiendo las cosas que Dios nos ha establecido y nos ha hecho lo que es el ser humano, porque dice, como dije el verso 1 Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz os santifica espíritu, alma y cuerpo y todo su ser. Es un complemento, es un conjunto que tenemos que aprender a funcionar, alinearnos en lo que es espíritu, alma y cuerpo. Vamos a Romanos capítulo 5, verso 17, que dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Estuvimos viendo el jueves pasado enseñando acerca de la organización. Sé bien que hablé poco, enseñé poco, pero es que quiero dar una serie de enseñanzas acerca de organizar nuestra mente. Recuérdense que nuestra alma es emociones, voluntad y mente, y que la mente se divide en memoria, se divide en entendimiento y imaginación. Y eso es lo que estamos aprendiendo a organizar. Cuándo son los pensamientos, cuándo está actuando la mente, cuándo está actuando las emociones, o cuándo estamos actuando mentalmente o intelectualmente solamente, o cuando estamos actuando emocionalmente, cuando las decisiones son las correctas o cuáles decisiones son incorrectas. Todo esto vamos a ir aprendiéndolo en el transcurso que vamos organizando nuestra mente. La mente se organiza por medio de la visión, dije. El visualizar, una de las áreas de la mente. Visualizar o meditar es saber tener el control para enfocarse en la mente y las emociones. O así, cómo llegar y enfocarnos en algo. Lógicamente, en alguien que es Cristo Jesús. ¿Cómo enfocarnos? Porque el Señor dice en su palabra, en Hebreos 12:2, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Enfocarnos en alguien, esa persona, Jesucristo. Y cómo enfocar, cómo tomar control de nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios, y cómo tener control de nuestras emociones según las emociones
de nuestro Señor Jesucristo. La mente organizada tiene creencias correctas. La mente organizada tiene las creencias correctas. No se va a organizar lo exterior si primeramente no organizamos lo interior. Esto lo estuvimos viendo el jueves pasado. Una mente organizada sabe quién es en Cristo, quién tiene en Cristo o qué tiene en Cristo, qué puede hacer en Cristo en sí. Es sumamente importante que nosotros sepamos quiénes somos, qué tenemos y qué podemos hacer en Cristo Jesús. Vimos que la visualización hace que te veas como Dios te ve, no como fulano te ve, no como tu mente no transformada o renovado tu entendimiento, no lo que diga otra persona, sino lo que dice la palabra de Dios, lo que dice los pensamientos de Dios acerca de nosotros. Nosotros nos vamos a ver cómo Dios nos ve en Cristo Jesús, no como ni nosotros mismos nos vemos. Porque a veces nosotros mismos entramos en una autocrítica, una autocondenación, autojuicio, en la cual lo que hacemos es destruirnos, debilitarnos, pero cuando nosotros nos vemos como el Señor nos ve, vamos a tener una potencia desde nuestro espíritu fluyendo y tenemos seguridad, tenemos fe, tenemos esperanza. Leí una oración una mañana de estas, de un pastor, que me sorprendió. Porque decía, yo oro en esta mañana que Jesús entre con un látigo a todas las iglesias corruptas. Yo me quedé pensando, ¿será esto una oración correcta? ¿O será una oración bajo ley? Producida por la ira. Porque la ley, dice la Biblia en Romanos 4:15, produce ira. Un sentimiento que, discúlpeme, porque es un pastor, lo respeto mucho, pero está diciendo algo con un sentimiento totalmente no ajustado, no controlado por el Espíritu Santo, sino un sentimiento de la carne. ¿Cómo yo voy a orar por las iglesias donde Dios me está enseñando gracia, donde Dios me está enseñando justicia, donde Dios me está enseñando a caminar en amor? ¿Cómo voy a orar para que las iglesias que tienen problemas, que Él le llama corruptas, que tienen áreas problemáticas, yo diga que Jesús entre con el látigo y castigue a esas personas, golpee a esas personas? Primero, Jesús nunca usó el látigo en el templo. Pero me impactó leer eso y dije yo, ¿qué sentimiento? Pude captar, algo está sucediendo en esa persona, en ese pastor. Algo está pasando. Algo está sucediendo o sucedió en el cual hay tanta ira. Porque en lugar de dar gracias a Dios y decir, bueno, Dios, vas a transformar, vas a traer la revelación de la palabra, incluso el evangelio cambia a estas personas, ¿cómo yo voy a ponerme en contra de mis hermanos, en contra de los que tenemos un solo Padre, en contra de los lavados por la sangre del Cordero, en contra, no sé, dispénseme, pero me sentí incómodo? Y más, lo leí en Facebook acerca de esa oración y me dolió, sinceramente me dolió mucho, porque yo dije, no puede ser que nosotros, ministros de Dios, que decimos que conocemos la gracia de Dios, que conocemos la misericordia, que tenemos ese sentimiento glorioso de nuestro Señor Jesucristo, estemos orando en contra de las iglesias en lugar de orar. Porque quiero decirte algo, sea, como camine, son lavados por la sangre del Cordero, son parte del cuerpo de Cristo.
y yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Por tanto, como este dedo es miembro de mi cuerpo y si algo le sucede, todo mi cuerpo se duele, yo creo que todo el cuerpo debe de dolerse de lo que está pasando con esa iglesia y en lugar de atacarlos con oraciones incorrectas de juicio, debemos de orar y de verlos como Dios los ve, no como mi tradición, no como mi legalismo los ve. Dice en Romanos capítulo 4, verso 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y la ira es un sentimiento. Se fue más allá del enojo. Es una ira. Desear. Oye, es desear algo incorrecto y malo. Se ve como corrección. Pero la palabra de Dios, Romanos capítulo 4, verso 2, nos dice que es la bondad de Dios que me lleva al arrepentimiento, no juicio ni condenación. ¿Cuántas personas están orando con un sentimiento? Por eso estamos hablando de controlar nuestras emociones. Porque vamos a ver algunos sentimientos o emociones que hay en el ser humano. Sé que hay muchos más, pero vamos a ver algunas de esas. Las vamos a leer, no las vamos a estudiar. Pero una de ellas es el enojo, la ira. Y como vamos a ver, todos tienen derecho de enojarse, pero no llegar a la ira. Y ahí es donde deseo. Meditaba una mañana estas y le decía, Señor, quiero un grupo, y hacerlo presencial, un grupo para hacer discípulos, para enseñarles, para entrenarlos, como una escuela para entrenarlos. Toda mi vida en mi corazón ha estado eso. Toda mi vida he querido y he buscado con las iglesias que he ministrado esa parte. Pero estos días me agarró tan fuerte porque yo digo, no debemos de enseñar la palabra de Dios. No podemos ser incoherentes. Que decimos una cosa ahora, que Dios es amor y que yo camino en amor y ahora estoy deseándole lo peor. Porque considero que eso es, como está bajo la ley, es maldiciones. Bueno, quería comunicarles eso porque lo que deseo, y eso es lo que estoy haciendo con ustedes, enseñarles, doctrinarlos, que enseñar es doctrinar, pero la doctrina más allá. Bueno, no voy a meterme en eso. La pregunta es, ¿está orando esta persona correctamente en fe? ¿O está orando en sentimientos, en emociones incorrectos? ¿Cómo está orando? ¿Y cuántos cristianos están orando de esa manera? Incorrectamente, de otra. Señor, mejor que no le des esto, Señor. O cuando vemos que una persona recibe, toma de Dios una bendición, brota esa emoción, ese sentimiento de ira, de enojo, más allá, ira. Y decimos, ¿y por qué él? Como está caminando, como es esto, como es el otro. Y empezamos a juzgar. ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué yo no? Aquí es donde vamos a entrar a examinarnos, a conocernos nosotros cómo estamos caminando. Sí, porque hoy se habla de el amor de Dios, pero estamos caminando correctamente en el ágape del Señor. Dice 2 Corintios capítulo 4, verso 18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Este varón de Dios está orando las cosas que se ven, no las cosas que no se ven. Por eso Romanos 4:17 dice, llamando las cosas que no son como si fuesen. Debemos de orar para que esa persona, para que esa iglesia tenga una luz y empiece a caminar como tiene que ser. Sí, pero no orando lo que estamos viendo. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven.
Pues las cosas que se ven son temporales. Pero las cosas que se ven, pero las cosas que no se ven son eternas. Qué importante es saber controlar nuestras emociones. Sí, para tomar decisiones. Sí, para saber orar. Sí, para ver qué propósito tiene que estoy ayunando. Sí, para ver el propósito que tengo de ser generoso. De ser uno de los dadores más grandes de la iglesia donde me congrego, en el ministerio donde estoy. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la idea? Por eso vamos a continuar en esto. Dios nos llamó a dominar nuestras emociones, a reinar sobre nuestra vida, a reinar sobre, porque dije que el señorío de Cristo, que es el reino de Dios, que es el dominio, es el gobierno, domina nuestro espíritu. Pero ahora nos dice que nosotros, bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la potencia de Cristo Jesús que nos ha dado, bajo esa autoridad que nos ha dado, que empecemos a ejercerla, empezar a tomar dominio de nuestra alma, mente, emociones y voluntad. Filipenses capítulo 2, verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Yo recuerdo cuando fui enseñado a este sentir, se cambiaba y se ponía en mente, y no está tan mal, pero lo que no se quería era la palabra sentir, porque le teníamos más los pentecostales, más los llamados, o los que nos llamábamos hombres y mujeres de fe, de los sentimientos, y era reprimirlos, era de no saberlos canalizar, no saberlos educar, porque estaba estudiando algo tremendo en inteligencia emocional, que los niños desde pequeñitos se les va enseñando a controlar, se les va educando a controlar sus emociones. Eso me impactó. Y nosotros los vemos tan superficial por falta de conocimiento, que hacemos cosas, incluso enseñándole a nuestros niños cosas donde le estamos enseñando a tomar control de sus emociones. Por eso tenemos tantos cristianos que hoy en día es muy emocional. Hoy te amo. 5 minutos después te odio. Son sentimientos que no sabe controlar. Y eso es desde la caída de Adán y Eva. Le hablaba a mi esposa que Dios, cuando hizo a Adán y Eva, le dio 12 poderes básicos. Estaba hablando, creo que ayer o antier con esto, y les decía que uno de ellos es el amor. Pero cuando fue distorsionado, cuando fue dañado, yo sé bien que el amor no es un sentimiento, el ágape es una decisión, pero cuando fue dañado, distorsionado, pasó. Por eso es que es tan fácil pasar del amor al odio. Por eso vemos tantas cosas que nosotros decimos, pero no puede ser posible. Tanto que lo amaba, tanta que la amaba e hizo eso. Porque es fácil, porque pasó por la caída de Adán y Eva, pasó el amor a odio, distorsionado la fe en lo correcto con la fe incorrecto, que se le llama negativo. Pero bueno, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Significa que Jesús, como 100% Dios, pero como 100% hombre, tenía espíritu, alma y cuerpo. Tenía mente, emociones y voluntad. Entonces dice que tengamos ese mismo sentir. Vamos a tener ese mismo sentir. La verdadera libertad consiste
en el pleno dominio de uno mismo. Esto lo dijo Michael de Montaigne. La verdadera libertad consiste en el pleno dominio de nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos sentimos como que estamos amarrados, como que estamos encarcelados y sabemos que somos libres en Cristo Jesús? Si nuestro espíritu es libre, y ese es el que está trabajando nuestro espíritu, el verdadero yo, está deseoso a través de la unción del Espíritu Santo, a través del don de justicia de nuestro Señor Jesucristo, en que seamos libres, alma y cuerpo. Y la verdadera libertad consiste en el pleno dominio de nosotros mismos. Algo que sucedió totalmente en el huerto del Edén, en la caída, fue distorsionado todas estas virtudes que Dios nos ha dado. Segundo Timoteo capítulo 1, verso 7, Pablo dice esto. Este señor Michael de Montaigne dijo: la verdadera libertad consiste en el pleno dominio de uno mismo. Pablo lo dice de esta manera. Segundo Timoteo 1, 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. El temor es un sentimiento, una emoción, sino de poder. Esto en sí no es un sentimiento, es un atributo de Dios, de amor y de dominio propio. Y de dominio propio. Tenemos que saber controlar, dominar, reinar. Hay un libro que tengo, no es un libro, es como un folleto, bastante grueso, bueno. Y habla de Tomando la Tierra Prometida, un libro muy viejo, muchos años atrás. Y este libro habla de que tomar la tierra prometida es tomar nuestra mente. Bueno, hoy estoy enseñando que gobernar, que reinar de adentro hacia afuera es tomar control, dominar mente, emociones y voluntad. Y claro, no solamente he ido enseñando algunas cosas cómo hacerlo, pero vamos a continuar más viendo, porque tenemos que aprender a controlar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras imaginaciones, nuestro entendimiento, pero así también aprender a controlar nuestras emociones, como nuestra voluntad. Y, lógicamente, tomaremos control de nuestros 5 sentidos que nos hablan fuertemente en fe. Y no estoy en contra jamás de la fe, sino que, tremendo, que la fe es en el espíritu, en nuestro espíritu. La fe es espiritual. Debe tomar control de nuestra alma, mente, emociones y voluntad, y de los 5 sentidos que hay en nuestro cuerpo. Por tanto, usted oye, siempre vas a escuchar, porque eso está en la palabra de Dios y lo estamos viendo. Oye, que primeramente hay que arreglar las cosas internamente para que exteriormente se arreglen. Casi en todas las enseñanzas, motivación, en la enseñanza bueno, muchas enseñanzas más, la cristiana también, esto lo establecen. Y esto no es nuevo. Esto nuestro Dios Todopoderoso nos enseñó y está escrito. Que se nos dice nada más, hay que renovar nuestra mente por medio del entendimiento, transformar nuestra mente o nuestra alma por medio del entendimiento. Eso es lo que nos dicen. Y por la palabra, sí, pero yo quiero específicamente, paso a paso. Seré que como maestro de la palabra, a mí me gusta que me digan paso a paso, que me vayan diciendo cómo hacer las cosas. Me sucedió una vez
Estaba comenzando en el gimnasio, ir al gimnasio, y la profesora en la pizarra nos estaba diciendo cuáles eran las rutinas que debíamos de hacer, cuántas repeticiones, todas estas cosas, cuánto peso teníamos que levantar, todo este montón de cosas. Pero seguía el segundo punto. Y en el primero, el calentamiento era darle 2 vueltas corriendo a la pista del estadio de nuestro cantón, de Belén. Cuando estaba hablando de esto, mi mente no la controlé. Y le dije, profe, ¿y este segundo que dice esto? Y me dijo, don Arnoldo, cuando hagas esto, vienes y te enseño la segunda. Y eso a veces nos pasa a nosotros. Queremos saber ya, paso a paso. Dice Isaías, renglón sobre renglón, enseñanza sobre enseñanza, día tras día. Por eso yo predico serie de enseñanza, llevo una secuencia. Y me gusta las personas cuando llevan esta secuencia, porque lo que estoy hablando ahora y lo que repaso y lo digo rápidamente, lo enseñé el día anterior. Aunque me gusta estar repasando, porque es necesario estar repasando, porque enseñamos, porque muchas veces nos falta conocimiento, pero repetimos para que no se nos olvide o por si se nos ha olvidado lo que hemos aprendido. Las emociones, dije que no son buenas ni son malas. Son sentimientos gobernados por los pensamientos, ya sean buenos o malos. Otra vez, las emociones no son buenas ni son malas. Son sentimientos gobernados por los pensamientos, sí, por creencias, sean buenas o incorrectas, o correctas e incorrectas, para quitar lo bueno y lo malo. Porque sucede algo. Hablamos mucho de negativismo, de que hay emociones negativas y emociones positivas. No. Hay emociones aceptables y hay emociones que no se deben de aceptar. Veremos más adelante eso. El controlar las emociones es la base para tener una vida feliz y de éxito. Y creo que todo aquel que llega a Cristo, que hemos llegado, creo que el 90% hemos llegado a Cristo apaleados, golpeados, maltratados de este sistema. Llegamos al Señor buscando, sí, ser salvos. Sí, voy más. Ser perdonados. Y con aquel miedo de ir al infierno. Ser perdonados de todo o del pecado que era el que nos llevaba al infierno. Pero después de ahí, sabemos bien que salvación no es solamente, esa es la puerta en que entramos en el reino, un reino de felicidad y de éxito. Y todos nosotros deseamos caminar en salud divina, deseamos caminar en felicidad, deseamos caminar en prosperidad económica, deseamos caminar en éxito. Queremos ser personas útiles para nuestra familia, para la iglesia, para el Señor, para nuestro país, para nuestra provincia, para nuestro cantón, para nuestro distrito. Ese es el deseo. Sí, ya somos salvos. Sí, los que han nacido de nuevo somos salvos. Por eso cuando hablo y más, le hablo a la iglesia, a la gente que ha sido salva. Se recuerda que he hablado acerca de cómo es la salvación, cómo nacemos de nuevo, recibiendo a Cristo por la fe. Eso es todo, creer en Jesucristo. Pero después de ahí, queremos una vida totalmente diferente a la que llevábamos tal vez, o a la que se está llevando este sistema.
Para esto es necesario que tengamos conciencia de nosotros mismos en Cristo. Dije que esto se llama intrapersonal. Se refiere el conocimiento de uno mismo. Conocerme. Saber lo que siento y por qué lo siento. ¿Por qué tengo esa ira? ¿Por qué me expresé de esa manera? ¿Por qué me enojé? ¿Por qué tuve temor? ¿De dónde viene ese temor? ¿Qué es lo que me lleva ahí? Debemos de conocernos. Porque vamos a ir controlando, vamos a ir regulando, vamos a ir aprendiendo a caminar como el Señor. Mire, ¿cuántas personas? Y eso creo que es el 99.99%. Oyen la crítica de ellos y se desaniman. Eso significa que no sabe o no tiene control de sus emociones. Porque quiero decirte algo. Lo que la gente piense de ti, la gente hable de ti, no va a afectar tu vida si no entra en ti. Eres tú el que tienes que aprender a bloquear, a cerrar. ¿A qué? Yo no voy a sufrir por esto. Bueno, entraremos más adelante. Entonces la intrapersonal es saber lo que sientes y por qué lo sientes. Dios tiene esa conciencia de sí mismo. Aquí esto nos lleva a lo que dice Romanos capítulo 2, verso 2, de que nosotros tengamos un concepto de nosotros mismos, según la medida de fe, según la medida de fe, no según una medida de fe que nos ha dado, no, la medida de fe, nos ha dado una medida de fe a todos, que tengamos ese concepto de nosotros mismos. Eso se le llama muchas veces autoestima, sanar la autoestima. Y Dios tiene una conciencia de sí mismo. Vean el capítulo 3 de Éxodo, verso 14, 3:14. Es el asunto de que Moisés es levantado, es preparado por el Señor por años y lo prepara para que vaya a liberar al pueblo que estaba cautivo, estaba en gran pobreza, ruina, dolor, esclavizados. Y habla con Moisés. Y Moisés tuvo que ser formado, preparado en su área del alma. Y el Señor le responde porque le dice, yo voy, ¿y quién digo que es? El Dios que me está enviando. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¡Wow! Dios sabía quién era él. Por eso Jesús tenía esa personalidad, que es del alma, la personalidad en la cual, allá en Lucas capítulo 4, verso 18, cuando él leyó en el tabernáculo, comenzando el ministerio, leyó el tabernáculo, el rollo de Isaías, y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura, hablando de él. Dice que pasó, que lo que hicieron, habló acerca de la viuda de Sarepta, habló del general el general que tenía la lepra, y se escandalizaron, se enojaron los fariseos. Dice que él pasó y lo quisieron matar y él pasó en medio de ellos. Tenía una personalidad, no soberbia, no altivez. Jesús sabía quién era él en el Padre. Y eso es lo que queremos, que tu identidad en Cristo
que sepa quién eres en Cristo, que sepas lo que tienes en Cristo y que sepas lo que puedes hacer en Cristo para que ejerzas esa autoridad en fe y disfrutes de todo lo que Dios te ha dado. Ahí estoy yo en ese paquete, aprendiendo también. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú en el Señor? ¿Sabes quién eres tú? ¿Qué es lo que sientes en el Señor? ¿Qué es lo que piensas de ti en el Señor? Dice: yo soy, me envió a vosotros. Moisés dice: yo soy. ¿A quién está representando en ese momento? Cuando ya Moisés dice: yo soy, me envió a vosotros. Está representando. Yo soy. Está representando al yo soy el que soy. A Dios Padre. Al Dios Todopoderoso. Al Creador de los cielos y la tierra. Es algo tremendo. Tomó la imagen. No solamente en su espíritu. En su mente. Emociones. Tomó la imagen del Padre. Y dijo: bueno, ahora yo voy a caminar como papá. Tengo los genes, esto sería para el domingo. Tengo los genes de papá. Tengo los pensamientos de papá. Tengo la memoria de Cristo, según 1 Corintios 2:16. Tengo la autoridad de Cristo. Tengo la unción de Cristo. Tengo el poder de Cristo. Tengo la sabiduría de Cristo, según 1 Corintios 1:24 y 30. Note la clase de imagen que cambió cuando el Señor le dijo: yo soy el que soy, y tú le vas a decir: yo soy, me envió a vosotros. O en sí, cuando hables con ellos, mi respaldo pleno, seré yo mismo a través tuyo, como una extensión de mí, hablándole a este pueblo. ¿Cuántas veces te han dicho: ores por esta persona? Ay, no, es que yo no, ¿cómo? Muchacho, hermano, vas a tener que cambiar tu pensamiento y tus emociones. Vas a empezar a sentir. Dice en Mateo capítulo 9, verso 35 al 38, dice que Jesús andaba por las aldeas sanando, predicando, enseñando, y vio a las ovejas como que no tenían pastor, si no tenían un líder. No tenían un líder. Sumamente importante que tengamos líderes con carácter. El carácter de Dios. No nuestro carácter formado por este sistema. El carácter de Dios. Y dice: y tuvo compasión. Wow. Nosotros no debemos de caminar en la lástima, sino tener compasión. Porque la lástima es: pobrecito lo que le pasó. La compasión busca hacer algo por esa persona. Se habla de algunas emociones que siente el ser humano. Admiración, una. Adoración, apreciación, estética, regocijo, ansiedad, un sentimiento, ansiedad. Cuando entramos en esa ansiedad, vamos a tener que decirle: bueno, ansiedad, momento, te voy a parar. Asombro, incomodidad, aburrimiento, júbilo, calma, confusión, antojo, indignación, dolor rotundo, envidia,
excitación, temor, terror, interés, disfrute, nostalgia, romance, tristeza, enojo, culpabilidad. Estas son algunos sentimientos, algunas emociones, algunos sentimientos que se manifiestan y están ahí en nuestra vida, y es las que tenemos que aprender a controlar. Ojo, de controlar, regular, porque el enojo, tenemos el derecho de enojarnos, pero dice Pablo en Efesios, no se ponga vuestro enojo, 5:27 creo que es, no se ponga vuestro enojo bajo el sol. Es decir, no te acuestes enojado. Hubo un momento de enojo, ahí donde entra la inteligencia emocional. Bueno, ¿por qué me enojé? Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Son las que pone a nuestros pensamientos, visiones, en movimiento para responder. Es decir, nuestros pensamientos, nuestras visiones, es la que pone las emociones, lo pone en movimiento, las pone a actuar, a accionar. Son las que dan movimiento al sistema de creencias mental. ¿Te quiere decir que las emociones son importantes en nuestra vida? Lo que tenemos que aprender es a canalizarlo. Lo que tenemos que aprender es a gobernarlo, a dominarlo, a reinar sobre ello. Las emociones son un estado almático. Lo que se le llama inteligencia emocional es saber expresar o saber expresarlas asertivamente. Ok, estoy enojado. Pero como estoy enojado, quiero decir todo lo que se me ven. No, momento. Tomas control. Sí, me disgustó eso. Me enojó. No me gustó. Está mal. Y ahí empiezas a controlar las emociones. Empiezas a tener esa inteligencia emocional. Ok, ahora la voy a canalizar. Pero este es el momento que no voy a hablar. Estoy muy enojado. Y si la otra persona quisiera hablar con usted, le dice, en este momento no voy a hablar porque estoy muy enojado. Y tú tienes, esto es tremendo, tú tienes el derecho de enojarte, mas no tienes el derecho de disparar sapos, culebras y serpientes. No. Eso es falta de sabiduría. Entonces, ¿me voy a enojar? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, voy a usar ese enojo, ese carácter de enojo. Voy a usarlo, ese sentimiento de enojo. Voy a usarlo para bien. A ver, tú no puedes hacer eso. Me enojó eso. Me enojó. Ahora voy a proponerme a caminar hacia adelante y hacerlo. ¿Cuántas personas? Eso no tiene liderazgo. ¿Cuántas personas oyen crítica y oyen de todo? Hablan mal, hablan esto, hablan el otro. Y se deprimen. Entran en estrés. Entran en desánimo. No, momento. No. Yo voy a tener cuidado con mis emociones. Voy a controlarlas. Lo que se le llama, dije, inteligencia emocional es saber expresarlas asertivamente. O sí, voy a hablar, sí, mira, no me gustó esto como me hablaste. Me alzaste la voz. Porque eso es lo que sucede muchas veces en los matrimonios. Algunos de los dos levanta la voz y el otro la levanta más. Y el otro la levanta más y el otro la... No, momento. Discúlpeme, pero no me gustó cómo me hablaste. No me gustó lo que me dijiste. Estás molesto, pero estás teniendo control.
de tus emociones. Ay, pastor, eso lleva entrenamiento. Por eso me gustaría levantar un grupo. Estoy orando por eso, sinceramente. Un grupo, pero, ¿cómo lo digo? Aparte de lo que le llamamos iglesia o congregarnos, sino de gente para entrenar, llegar a discipularlos, darle un entrenamiento de esto, porque todos nosotros lo necesitamos, porque hemos sido enseñados de esa manera, a darle rienda suelta a nuestras emociones. Ahí de hoy muchas personas, es que yo soy muy franco y digo todo. No, muchas veces no es franqueza, muchas veces falta de sabiduría. No todo lo que se venga a la mente se dice. No es todo lo que que se venga a la mente se dice. No todo lo que yo siento se dice. No. Vamos a analizar y vamos a poner en control esa emoción. Cada emoción, por eso es necesario conocernos. Cada emoción tiene su lugar y tiene un mensaje para ti. Sí. Más de una vez, con la pena, pero más de una vez, algo ha sucedido que me molestó mucho. Me molestó bastante. Esa emoción me está dando un mensaje. Me está diciendo cuánto controlo ese enojo. Las emociones te hablan. No, ¿cómo, pastor? Sí. Dios te habla a través de todo tu ser, por tu mente, tus emociones. Tenemos que aprender a oír. Hemos aprendido muy bien a oír los pensamientos, pero no hemos aprendido a oír nuestras emociones. Los jóvenes, hoy me enamoré, se enamoró media hora porque se vieron y no llega a controlar esa emoción. Dijo un profesor de psicología a una prima que estaba en clases, dice que les dijo, enamoramiento se miente. Sí, no tienen ese control y entonces empiezan a entregarse totalmente, alma y cuerpo, simplemente por un sentimiento no controlado, se enamoró. Tener inteligencia emocional es saber escuchar lo que te está diciendo tus emociones. ¿Qué te está diciendo? A ver, vamos a lo maravilloso de las emociones. Ok, estamos en una alabanza, estamos en la iglesia, estamos en la congregación, estamos adorando a Dios, alabando a Dios, y nuestras emociones empiezan a agitarse. Y empezamos a sentir la presencia de Dios. En la predicación empezamos a sentir esa presencia. No es que está afuera, sino que la presencia está siendo liberada. No, a ver, le estoy dando libertad para que se manifieste en mi vida. Y empiezo a sentir, puede ser en tu cuarto cuando estás orando, puede ser en tu cuarto cuando estás en silencio, calladito, o puede ser cuando oyes una alabanza hermosa. Tus sentimientos empiezan a moverse, a agitarse. Que ahorita vemos esa palabra en griego, agitarse, y empieza a agitarse, y empiezas a sentir algo tremendo en tu corazón. Es como cuando tú estás creyendo en algo, y estás visualizando algo en tu corazón, dentro de ti, hay algo que se está agitando. Decíamos hace muchos años, en el pentecostalismo en fe, está saltando el niño que hay dentro de nosotros. Se está agitando esas emociones. Y eso no lo entendíamos. A mí cuando me decían que un niño estaba brincando, yo veía como un bebé brincando dentro de nosotros. No, es nuestras emociones que están siendo agitadas. ¿Por qué? Porque hay una presencia. Y sí, en gracia se cree en la presencia, porque más de uno me ha preguntado, pastor, ¿en gracia se cree esto? Claro que sí, se cree en la presencia de Dios, se cree en las manifestaciones de gloriosas con señales, milagros y prodigios, se cree en caer bajo el poder del Espíritu Santo. Claro que sí, claro, pero cuando estoy sintiendo wow, en este momento estoy percibiendo en mis emociones
la presencia del Padre me está hablando, me está enseñando a corregir y a controlar algunas cosas. Si te está hablando según Dios o según el sistema. Ok, vamos a ver. Lo que estoy percibiendo es según Dios o según el sistema. A ver, te voy a poner el cristianismo. Escucho un mensaje. Y es que la pandemia es un castigo de Dios. O escucho ese tipo de oración que se hizo. Dios va a entrar a las iglesias corruptas y con látigo les va a dar. ¿Qué sentimiento me trae a mí eso? Dolor, miedo, porque, a ver, ¿quién no ha fallado? Hablamos de corrupto por lo que conocemos, pero las cosas que suceden internamente en nuestra mente, en nuestra carne, y si yo pienso de que Dios va a entrar a esa iglesia a castigarlos con látigo, imagínense que yo que le fallo, como dijo aquel, sin querer queriendo, le fallé. Dios me está esperando con un látigo. Eso es lo que voy a entender. Voy a tener miedo, condenación. A ver. Aquí donde el Espíritu Santo dice, no apaguéis al Espíritu. Y lo pone con mayúscula al Espíritu Santo. Ese no apaguéis al Espíritu Santo es que tus emociones están percibiendo cosas por lo que están oyendo. Tu mente te está dando creencias incorrectas y eso es lo que percibe. Miedo. O sea, hay gente que tiene miedo de hablar con Dios. Hay gente que creen que Dios no les habla porque están caminando incorrectamente en algunas áreas. Hay gente que tiene miedo de que si muere no se va con el Señor. Y estoy hablando de los nacidos de nuevos, lavados por la sangre del Cordero, hijos de Dios. Hay personas que tienen miedo de irse al infierno. Hay personas que le tienen miedo a la gran tribulación. Hay personas que le tienen miedo al anticristo. Hay personas que le tienen miedo al falso profeta. Tan cargados y llenos. ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Cuáles son sus emociones? Donde la palabra de Dios lo vimos en Filipenses 2:5. Que debemos de tener el mismo sentir que Cristo. Cristo era solo papá, su presencia, su poder, su gloria, su amor. ¿Quién no va a caminar feliz así? ¿Quién no va a caminar en éxito? No me di cuenta, hermanos, se me fue el tiempo, me pasé. Amados hermanos, vamos a continuar con esto el próximo jueves con la ayuda del Señor, creyendo de que esta palabra la medites, la medites, la medites y la medites y la oigas y la oigas. Que sé bien que el Evangelio de Dios, según Romanos 1:16, es poder de Dios y cambia a cualquier persona. Amados hermanos, bendecidos.